Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de libros y autores, la sección que tenemos dedicada dentro de la Asociación Meteorológica Española a presentación de libros y autores. Y el libro que vamos a presentar es el Diccionario Ilustrado del Tiempo y del Clima de José Miguel Viñas. Es una, digamos, reedición modificada, ampliada de un libro anterior, cambiando el formato e incluyendo nueva información. Nos lo va a contar con detalle su autor, José Miguel Viñas. José Miguel Viñas es bien conocido nuestro, entre otras cosas, porque no solo es socio de la Asociación Meteorológica Española, sino que actualmente está en su junta directiva. José Miguel es físico, ha trabajado en temas de comunicación durante gran parte de su carrera profesional, y aquí incluimos todo tipo de comunicación, desde publicación de libros, como es este, donde ya parece que no transcurre más de un año, máximo dos, sin que nos sorprenda con un nuevo título. Presencia en radio, televisión, en redes. eh, su campo es amplísimo y su actividad. De hecho, muchas veces parece mentira que esté en tantos sitios a la vez, o me parece a mí, porque pones la televisión y le estás viendo y pones a lo mejor la radio y da la sensación de que también está, que es ubicuo. Eh, no voy a contar muchas más cosas de él, le conocemos todos muy bien. Hay una pequeña reseña en la página web, porque no quiero restar tiempo a lo que nos interesa hoy, que es que José Miguel nos hable de su libro, como decía Umbral, nos hable de su libro y luego podamos hacer preguntas y plantearle las cuestiones o dudas que nos surjan. Y dicho esto, voy a hacer las advertencias habituales, que por tema de protección de datos, cuando al final tengamos posibilidad todos de intervenir, pues el que quiera podrá seleccionar el grado de exposición que desee, conectando la cámara, conectando el micrófono, y si quiere menos exposición, escribiendo la pregunta en el chat y yo la leería. Y nada más. José Miguel, cuando quieras. Pues muchas gracias, Ernesto, por la presentación y, por supuesto, como siempre, gracias a la AME, a la Asociación Meteorológica Española, por brindarme una vez más, y ya van unas cuantas, la oportunidad, en este caso, de presentar uno de mis libros. Como bien has apuntado, es una edición nueva de un diccionario que muchos de vosotros y de la gente que se conecte seguramente conocerá, pero en él he trabajado porque no es simplemente un cambio de formato, sino que hay información nueva, como has apuntado, y bueno, algunas cosas en las que ahora voy a incidir. Vamos a partir de ahí, de la primera edición de hace ya unos cuantos años, de lo que era el diccionario, cómo concebí esa obra y cómo al final ha evolucionado a este libro que os estoy presentando esta tarde aquí en esta sesión. Bueno, pues ese libro original es Conocer la meteorología, ya traía el subtítulo de Diccionario Ilustrado de Tiempo y Clima, ilustrado porque ahora os contaré, pues tiene mucha información gráfica, aparte de lo que son las propias entradas que tiene un diccionario. Ahí veis que salió la primera edición en el año 2019. Este libro con este formato, que ahora también os detallaré, solamente ha tenido una edición.
Es un libro que yo he concebido, un poco por la trayectoria que comentaba Ernesto, como un libro de divulgación, aunque tiene ese formato de diccionario. Y principalmente digamos que mi objetivo era que al final pudiera concebir un libro de consulta útil para muchas personas, gente que también está estudiando pues, las ciencias atmosféricas, diferentes aspectos muy variados que se incluyen ahí, pues le pudiera resultar un libro, como digo, útil y práctico, ¿no? Ese primer diccionario, en esa primera edición, lo prologó Ricardo García Herrera, que también seguramente muchos conocéis, que en tiempos llegó a ser presidente de AEMET y que, bueno, es catedrático de física de la atmósfera en la Complutense, donde yo estudié. Y bueno, pues con Ricardo ya desde hace años tengo una relación muy estrecha, igual que con muchos de vosotros y de otras personas de este mundo, como digo, tan vasto de la meteorología y el clima. Y Ricardo se ofreció a prologarme el diccionario y, bueno, pues lo leyó, me consta que lo leyó a fondo por muchos de los comentarios que incluyó en ese prólogo. Bueno, como os decía, la primera edición que sale justo un poquito antes de la pandemia, la verdad es que la pandemia justo coincidió cuando yo tendría que haber estado promocionando mucho el libro y no pude hacerlo por razones obvias. Salió en noviembre del 2019, un formato, como digo, grande, tapas duras. La verdad es que ahí Alianza Editorial y mi editor Diego Blasco, pues bueno, se volcaron y realmente el resultado me llenó muchísimo, ¿no? Porque, bueno, si alguno de vosotros os habéis embarcado en lo que es hacer un libro o participar en él, pues sabéis que todo el proceso de por sí es laborioso, pero luego al final está el resultado al que llegas, ¿no? Y a veces, pues lo que obtienes como libro físico no es exactamente lo que tú has concebido incluso en el ordenador, ¿no? Y en este caso no, en este caso pues hubo un tándem muy bueno con mi editor, con Diego, y el libro, el resultado final fue muy bueno, ¿no? El caso es que el libro, ahora os daré algún dato sobre él, pues es un libro no para llevar habitualmente a mano, y entonces se planteó una segunda edición que fuera más manejable, ¿no? Y apareció una edición que en este caso pues era el contenido exactamente igual, pero en un formato un poco más pequeño, las tapas ya blandas, y ese libro, que sale como veis en febrero del 2022, eh, sobre todo se concibió para que pudiera ser un libro de utilidad para los estudiantes pues que ya quizás están estudiando alguna carrera relacionada de alguna manera con tiempo o con clima, carreras científicas, carreras técnicas, ambientales, en fin, hay un espectro de posibles estudiantes a los que esta temática les puede interesar o pueden necesitar un libro de esta naturaleza, ¿no? Para mi sorpresa, igual que la primera edición, pues prácticamente se vendió en su totalidad o casi en su totalidad en su primer año de vida o poco más, esta segunda se quedó muy estancada. Todavía, de hecho, se puede conseguir, si alguien quiere, el libro de esa segunda edición. Y esto, pues, lo analizamos un poco entre la editorial y yo y probablemente, pues, claro, un libro pensado para estudiantes y dirigido un poco para estudiantes se encuentra ahora con esa brecha digital, con los muchos chavales y lo comento por mis propios hijos, porque que no manejan habitualmente el libro físico, están todo el rato con tablets, con plataformas digitales, con ordenador, y entonces no es sencillo hoy en día conseguir que un libro de estas características, en este caso un diccionario, aunque esté ilustrado, aunque tenga mucho trabajo de divulgación, pues consiga colocarse para que tenga una difusión muy grande en ese público para el que, como digo, estaba pensado, ¿no? Entonces, bueno, contento por haber sacado esa segunda edición al año y pico, pero un poco frustrado porque no consiguió el objetivo que yo pretendía, y era que fuera un libro que en primeros cursos de carreras científicas, como digo, pues hubiera tenido una difusión mayor. Bueno, por dar los datos de conocer la metodología de la primera edición. Bueno, un libro, como os he dicho, de tapas duras, un libro que ya en la segunda era rústica, tapas blandas, un libro totalmente ilustrado a color. Esto, como digo, fue una gran apuesta de la editorial, que tenía 440 páginas, tiene 440 páginas, que ya es una cantidad importante, un cierto volumen. Aproximadamente, casi clavadas, 2.000 entradas. Me han preguntado muchas veces o en entrevistas si son 2.000 términos meteorológicos o climáticos, y no es exactamente así, porque hay entradas y cualquiera que haya eh,
que haya hojeado el libro o leído el libro se habrá dado cuenta que alguna entrada pues, puede hacer referencias a más términos que no tienen de por sí una entrada en el diccionario. Por lo tanto, pues bueno, yo no he hecho el cálculo ni la estimación, pero seguramente que la cantidad de léxico que contiene el diccionario se vaya por encima de las 3.000 palabras o términos o expresiones meteorológicas. Esa edición ilustrada tiene 250 imágenes, eso se trabajó mucho. Ahí colaboraron pues, grandes fotógrafos de la atmósfera del cielo, uno de ellos Rubén del Campo, por ejemplo, que me facilitó gran parte de las fotos de nubes que contiene conocer la meteorología. Y luego, pues bueno, por esa faceta divulgativa que ya vengo haciendo desde hace bastantes años, pues me pareció oportuno, y esto ya lo hizo Mariano Medina en El Tiempo es Noticia, incluir intercalados a lo largo del texto, pues una serie de cuadros de texto, valga la redundancia, divulgativos, contando pues pequeñas historias curiosas en torno a cuestiones muy diversas, ¿no? Y bueno, yo creo que le dan también una riqueza adicional al propio libro, al propio diccionario, ¿no? Esta pregunta me la hacía yo constantemente en esa fase de realización que duró varios años de conocer la meteorología. ¿Cómo evitar que esto al final sea un libro pues árido, un libro de texto puro y duro, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde yo estuve trabajando, ¿no? Aquí veis una fotografía de Rubén. Esa selección fotográfica fue una de las claves, ¿no? Para que el libro, el primer golpe de vista, sea atractivo. Y yo creo que eso se ha conseguido con creces. Eh, Aprovecharme de mi experiencia a la hora de hacer divulgación meteorológica para introducir muchos datos, muchas curiosidades, mucha información que yo desde hace muchos años manejo. El tema de contar historias, que es algo a lo que uno va aprendiendo cuando ya pues focaliza su labor divulgadora o profesional en esto que hago. Ser muy preciso y muy cuidadoso en las definiciones, ahí trabajé mucho, no me conformé con la primera más o menos definición que veía que podía ser correcta, sino que trabajé mucho la terminología, que al final fueran sencillas pero muy claras y por supuesto que esto era una condición absolutamente necesaria, que todo lo que conlleva ese diccionario, aunque pueda haber errores, seguramente que lo sabrá, pues sea riguroso, ¿no? Ser riguroso a nivel científico en cualquiera de las entradas o términos que yo abordo ahí. Hay una parte que es la parte más técnica que he intentado cubrir buena parte en el diccionario y luego pues una serie de conjunto de términos y de palabras que son pues ya localismos y que están llenos de curiosidades, ¿no? Y bueno, pues aquí pues me he desarrollado bastante o he desarrollado pues muchos términos muy diversos, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo, ahora que estamos en un mes de enero bastante frío, no estábamos acostumbrados ya desde hace años a vivir un enero así, pues la cantidad de términos, por ejemplo, que son sinónimos o que se usan para identificar las agujas de hielo que caen de los aleros de los tejados o de zonas donde gotea el agua del deshielo de la nieve cuando se producen esas nevadas y luego caen picado a la temperatura, ¿no? Pues fijaos, el chuzo, que sería el término más común, o el carámbano, pues ahí en el lado de la derecha tenéis una lista que en el diccionario pues, podríamos multiplicar por 3 o por 4 de la cantidad de palabras que se usan en diferentes zonas de nuestro país para denominar justamente a esas agujas de hielo, ¿no? Seguro que alguno de vosotros conocéis alguna que no está en ese listado que he preparado ahí. Y claro, pues elementos como las nubes, elementos como el viento, como pongo aquí, dan mucho juego, tanto a un nivel técnico, por ejemplo, introducir toda la nomenclatura oficial de las nubes, que lo intenté hacer en el diccionario, y yo creo que muy ajustado además al Atlas Internacional de Nubes de la OMM, como debe de ser, incluidas las incorporaciones de la última edición del 2017, o el viento como un meteoro que ha perdido más importancia en las predicciones con respecto a otros, eh, pero sin embargo, a nivel de términos diferentes que se usan en diferentes zonas, es riquísimo y eso me ha permitido pues integrar también muchas palabras, ¿no? Bueno, pues esa es, digamos, toda la información que fui agrupando, integrando en el diccionario y que maduré durante muchos años y me llevó pues 3, 4 años de un trabajo continuo y arduo hasta que lo confeccioné, ¿no? Salió esa segunda edición del 2022 y hace, yo diría que unos 3 años, 2 años y medio, desde la editorial, desde Alianza, me propusieron que sería interesante sacar una edición para bolsillo. Y bueno, la colección de bolsillo, seguro que muchos la conocéis, es una colección que ya lleva muchos años y muchísimos títulos, probablemente miles,
Yo, de hecho, me inicié en cierto tipo de lecturas gracias a los libros de bolsillo de Alianza y, bueno, pues para mí tener títulos publicados en bolsillo pues es como uno de esos regalos que he tenido gracias a mi labor profesional, ¿no? Bueno, la primera edición de bolsillo del diccionario salió hace apenas unos meses, en el mes de octubre del año pasado, y esa es la portada. Luego os enseño el libro que le tengo aquí, el libro físico. Y en esa colección de bolsillo, pues yo tuve la suerte, como digo, de ya tener un par de títulos con anterioridad. En el año 2012 publiqué Curiosidades meteorológicas y 2 años después publiqué Preguntas al aire, una selección con 212 preguntas de estas que muchas personas se plantean sobre cuestiones relacionadas, evidentemente, sobre el tiempo o el clima, ¿no? Bueno, pues el tercer libro, ya por cerrar una especie de trilogía, aunque no lo he ido yo a buscar, fue una petición de la editorial, es el diccionario, ¿no? ¿Y qué características tiene esta nueva edición del diccionario y qué diferencias con respecto a conocer la meteorología? Bueno, en este caso, un libro de Alianza de bolsillo, es de tapas blandas, un formato pequeño, libro de bolsillo, manejable. Todo el libro es en blanco y negro, con la excepción de un pliego en las páginas centrales, en la parte central del libro, donde aparecen una selección de imágenes a color. La extensión del libro es mayor que que la de conocer la meteorología, que tenía 440 páginas. La cosa ha subido ya hasta cerca de las 600, evidentemente por el tipo de formato, porque es mucho más pequeño, aunque se han eliminado cosas como, por ejemplo, los cuadros o los 25 cuadros divulgativos, que ya no están en esta nueva edición. Y el reto para mí era incorporar términos nuevos, porque cuando uno piensa, joroba, pues 2000 entradas ya son muchas, ¿no? Vas a todavía meter más. Bueno, pues curiosamente, cuando publiqué en el 2019 la primera edición, pues ya tenía un pequeño documento con algunos términos que había caído en la cuenta que no había introducido. Luego he ido incorporando a esa lista nuevos términos. Y luego, con el paso de estos años que han pasado desde 2019, pues, por ejemplo, en una materia como cambio climático, han empezado a usarse algunas expresiones que ya existían, pero que están ahora como más extendidas, ¿no? Y todo eso, pues, me obligó, digamos, a intentar integrar más entradas de los distintos tipos, de las del lenguaje más técnico, algún localismo también que tenía por ahí apuntado y que no introduje en la primera edición y en la segunda, y luego pues términos que he ido viendo yo estos últimos años, también por mi actividad, pues que están más integrados en nuestro lenguaje, en el día a día, ¿no? La parte gráfica se reduce muchísimo con respecto a la edición ilustrada de la primera y la segunda edición, y en este caso ya son únicamente 40 imágenes, en torno a 30 color en ese pliego central, y luego unas pocas más, alguna tabla también intercalada a lo largo del texto. En este caso le pedí el prólogo del libro a Jorge Olcina, otro profesional muy conocido en el mundo de las ciencias atmosféricas, sobre todo el clima, la climatología, climatólogo de la Universidad de Alicante, también con un largo recorrido. Y Jorge pues preparó un prólogo que lo centró en eso que he puesto ahí abajo, ¿no? Ese es el título, de hecho, del texto que él preparó. La ciencia son conceptos. La importancia que tiene en una ciencia, en este caso en las ciencias atmosféricas, establecer bien los conceptos precisamente para ayudarnos a entender esa complejidad que tiene, pues en este caso, el comportamiento meteorológico, por ejemplo, o el comportamiento climático, que ahora se habla tanto de ello, ¿no? Pues eso es muy complejo, lo intentamos abordar con todas las herramientas que tenemos hoy en día desde la ciencia y también desde la tecnología, pensando en superordenadores, modelos, etcétera. Pero al final es importante que a nivel conceptual todo lo tengamos lo más claro posible, porque es la única manera de acercarnos a esa complejidad de cualquier asunto que nos interese, en este caso, pues un tema atmosférico o climático, ¿no? ¿Qué trabajo he hecho yo en esta edición nueva, en este libro nuevo? Pues bueno, por un lado hice una corrección de ratas, ya se habían hecho una buena corrección para la segunda edición, no había muchas porque el trabajo de corrección de ratas de la primera edición fue bastante importante entre Diego y yo, pero bueno, siempre van apareciendo algunas erratas y en este nuevo libro, en este diccionario, pues se han corregido y todavía seguramente cabrá alguna, pero eh, en la medida de lo posible, pues he intentado eliminarlas o reducirlas al máximo. Tuve que revisar todas las entradas originales
no solo buscando las erratas, sino también pues viendo si en algún caso merecía la pena modificar de manera sustancial alguna entrada. Y de hecho lo hice, y ahí lo pongo también más o menos en unas 50 entradas de las 2000 aproximadamente originales, pues las di una vuelta bastante importante y las cambié, si no por completo, en una importante fracción, ¿no? Lo que es la entrada. Esa selección de imágenes para ese fascículo interior y las 200 entradas nuevas que, como os dije, pues fui recopilando durante esos últimos años desde que salió la primera edición. Y entre esas entradas nuevas os he puesto algún ejemplo para que veáis pues alguna de ellas. Por ejemplo, he introducido, un poco al hilo de lo que os decía, de esos términos ligados a clima y a cambio climático que se empiezan a escuchar cada vez más, el término refugiado climático, que como bien sabéis, pues hace alusión a esas personas que, obligadas por cómo están cambiando las condiciones climáticas en algunas regiones del mundo, pues no pueden sobrevivir allí y tienen que irse hacia otros lugares, ¿no? Y se están empezando a producir ese tipo de migraciones y llegan a otros países algunas de estas personas. Y bueno, en esa definición, precisamente lo que explico es que no tienen, digamos, la condición de refugiado que se aplica en las leyes internacionales, por ejemplo, a los refugiados políticos o cuando hay una guerra. Sin embargo, pues esto de refugiado climático es una expresión que ya está, digamos, en el uso en el día a día, ¿no? Pero que se tendrá que regular de alguna manera. Otra entrada nueva que no estaba en la primera y en la segunda edición del diccionario es calentamiento súbito estratosférico, que es algo que también, pues no es que ahora se hable más que hace unos pocos años, pero es un término que también se ha ido introduciendo a veces en las informaciones meteorológicas de la predicción, ¿no? Es algo técnico, pero bueno, es un fenómeno que de vez en cuando se da, a veces tiene unas consecuencias importantes en un cambio subestacional o incluso estacional en las condiciones en el hemisferio norte o en el sur. Y bueno, pues al final puede afectarnos muy directamente que si se produce ese fenómeno de rotura del vórtice polar en la parte alta de la estratosfera. Todo eso lo he intentado definir y luego si queréis puedo leer la definición que he incluido en el diccionario. En el primer diccionario, en Conocer la meteorología, ya está, por supuesto, definido y además con una entrada bastante amplia lo que es el niño, el fenómeno ENSO, la niña también. Y en esta nueva edición, en este nuevo diccionario, pues he introducido también el niño costero, ¿no? Como un primer niño precursor, como veis ahí, que se forma en las costas más cercanas a Perú y a Ecuador, que es como la primera señal de alarma para lo que luego finalmente muchas veces termina siendo un fenómeno del niño, perdón, que se va extendiendo por toda esa franja de la zona tropical del Pacífico, ¿no? Pero inicialmente suele lanzarse primero o calentarse esa zona más pegada al continente, que es lo que se conoce como el niño costero. Pues también la he introducido la definición. Ya estaba la entrada de tempestad y tormenta de polvo o de arena, pero pues pensando en estos localismos, en estas palabras que se usan incluso a nivel internacional, pues introduje como entrada habub, que es el término con el que se emplea o se usa para describir eso, precisamente una tempestad de polvo-arena con esa impresionante zona delantera que va pues, avanzando sobre el terreno y que invade todo y puede llegar a cubrir de polvo y de arena pues, ciudades enteras, en algunos casos en zonas periféricas de una zona desértica como puede ser el Sáhara y otros lugares del mundo, ¿no? Bueno, solamente os he puesto unos ejemplos de algunas de las entradas, de estas 200 aproximadamente entradas nuevas que tiene el diccionario. Y ahora, para ya la parte final, me gustaría pediros vuestra colaboración. Yo creo que una manera muy interesante de ver un poco cuál es la estructura y la naturaleza de este diccionario es pues abrir un poco las páginas al azar, porque de hecho es un diccionario y nadie empieza en la página 1 y se va hasta la última, sino que a veces va buscando un término en particular o abre al azar y lee, ¿no? Y entonces me gustaría un poco implicaros a todos los que os habéis conectado y os pediría que usando el chat pues pusierais un número aleatorio entre el 19 y el 555.
El 19 es la primera página del libro en la que aparece la primera entrada del diccionario, que empieza por la letra A. Y la 555 es la última en la que aparece el último término del diccionario. Como curiosidad, os diré que la primera palabra incluida en el diccionario es abaceo, y os leo la definición, porque no es muy conocida. Palabra de uso coloquial no muy extendido, que toma el significado de umbría, y entre sus variantes encontramos los términos avisido y besedo. Esto os lo decía antes, a veces hay una entrada que es abaceo, donde se hace referencia a otros términos, en este caso avisido y besedo, que no tienen entrada propia en el diccionario. Por eso al final seguramente pues estaremos hablando de más términos, bastantes más que las 2000 y pico entradas. En tierras salmantinas, completo la entrada, se emplean los localismos, dos palabras más, aviguedo y ovejedo. Y en la 555, me voy al final, tenemos la Z, lógicamente, y la última palabra del diccionario es zurrusco, localismo murciano para referirse al viento frío de componente norte. En algunas zonas colindantes de la provincia de Alicante emplean la variante churrusco. Curioso, ¿eh? Referirse a un viento como churrusco. Bueno, pues si queréis, mandadme algún número Ya, aleatorio y ya tienes varios, ya tienes abro varios. esa página y leo un poco las entradas para que veáis un Sí, poco esa de términos más técnicos con otros que no lo son tanto. el Y 225, para empezar. vale, pues voy. A ver, un momentito. No sé si veis todavía la presentación o la cierro ya. La he No, cerrado, ya, ¿no? ya lo has cerrado. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a hacer un poco ese juego, ¿no? Para ya un poco terminar y por supuesto que me podéis preguntar luego lo que queráis. Y si alguno quiere que lea una entrada en particular de una palabra que se le ocurra, un término, que también me lo diga por el chat y la busco directamente. Confío en que esté. Esperemos que entre 2200 haya suerte. ¿Me has dicho, Ernesto, 200? 25, de Vale, Encarna Serrano. pues vamos a la página 225. Quería que fuera algo así aleatorio para que no pensáis que ya tengo páginas especiales seleccionadas para... Bueno, pues esta página empieza con una parte de la entrada última de la página 224, que es fitoclima. ¿Mm? Leo fitoclima, dice condiciones meteorológicas que caracterizan el entorno donde hay vegetación. Fito, vegetación. En el caso particular de los cultivos, se corresponde indistintamente con un microclima natural o artificial, dependiendo de que las plantas estén al aire libre o en invernadero. En general, el prefijo fito, como os acabo de apuntar, hace referencia a planta o vegetal. Bueno, ese es un poco el complemento a la entrada. Siempre me sale en mi faceta divulgadora intentar explicar en algunos casos un poco algo de lo que sería una entrada más formal de un diccionario, digamos, más estricto, ¿no? Bueno, después vendría fitoclimatología, muy relacionada con la anterior. Ya estamos en la página 225, evidentemente la disciplina científica que se encarga del estudio de los fitoclimas. Se engloba dentro de la bioclimatología, esto nos suena más a la gente del mundo de la meteorología y climatología, cuya finalidad es estudiar las interrelaciones entre la biosfera, que es el conjunto de los seres vivos, y la atmósfera. A continuación de fitoclimatología viene FL. En el diccionario vienen una serie de siglas, muchas de ellas internacionales, y esta es una de ellas. Si alguno, que me imagino que sí, está familiarizado con la meteorología aeronáutica, probablemente esto de FL le suene, porque FL es el acrónimo de Flight Level, con el que se identifica en el mundo aeronáutico, como digo, la altitud, y leo, a la que vuela una aeronave con respecto al nivel de presión de 1013,25 hectopascales. Y ahí incluyo, véase también nivel de vuelo. Esto es algo que introduzco bastante en el diccionario. Termina una entrada y te manda a otra que está relacionada con esta entrada. A continuación vendría Flammagenitus, nombre que recibe una de las nubes especiales que fueron incorporadas al Atlas Internacional de Nubes en su edición de 2017. Antes os apunté eso. Se corresponde con una nube de tipo cumuliforme originada por un gran incendio o erupción volcánica. Véase también pirocúmulo. Ahora mismo la OMM lo que propone cuando hay un gran incendio forestal es hablar de flamagenitus, no tanto de pirocúmulos, a nivel oficial.
Otra cosa es que la palabra pirocúmulo se siga empleando, por ejemplo, cuando el pasado verano tuvimos esos terribles incendios del mes de agosto ahí en esa zona de León, de Zamora, etc. La siguiente, quedan dos, flecha del viento. En los mapas sinópticos, cada una de las pequeñas líneas rectas que representan la dirección desde donde sopla el viento. Cada flecha o asta está coronada por un círculo localizado sobre la posición de la estación meteorológica donde se tomó la medida y contiene un número variable de barbas, adosadas lateralmente a su parte trasera que indican la intensidad del viento. Véase también barba. La gente, las personas que por su trabajo pues, han trabajado con mapas SINOP de símbolos, pues están muy familiarizados con lo que es este icono de la flecha del viento. Y termino con, de nuevo, un término relacionado con las nubes. Sería flocus. En la entrada también introduzco la abreviatura oficial, FLO, FLO. Especie nubosa que puede darse en los cirros, cirrocúmulos y altocúmulos, caracterizada por la presencia de pequeñas unidades de aspecto cumuliforme cuya parte inferior presenta jirones, descolgándose de ella con frecuencia una virga. Este vocablo latino significa copo de lana o vello de una tela, lo que describe bien el aspecto aborregado de este tipo de nube fácil de identificar. Su presencia suele ser anunciadora de un cambio de tiempo y introduzco ahí un refrán bastante conocido. Cielo de lanas, si no llueve hoy, lloverá mañana. Ahí terminaría la página 225. No sé si os apetece que vayamos a otro número y leo Hay, otra o alguna pregunta. bueno, puedes otra, tienes ahí muchas, ¿eh? Pero si no, que se compren el libro y lo miren, porque Bueno, si, pero mira, simplemente que sí, quería hacer esta especie de juego para sí, que nos demos cuenta que de una entrada a otra podemos saltar de un sí, localismo a un término muy técnico, a un término pues que no sea puramente meteorológico o climatológico, como hemos visto que era fitoclima. Es ujú, decir, es un poco, he intentado integrar un poco todo, probablemente sin llegar en cada cosa en particular al máximo que podía haber llegado. Pero bueno, aún así, pues sí. al final tiene su extensión, ¿no? Podemos ir a otra más y luego pasamos Vale, a las preguntas. El pues 313 de Evelio. Bienvenido, Evelio. hola Evelio. Vamos con el 313. Si veo que viene una entrada demasiado larga o tal, pues paso a otra para Sí, que no empezar aquí a leer y a leer, ¿no? A ver, 313. Vale, nos vamos a la letra M y justamente la página empieza con una entrada. La palabra mareta. La definición que incluyo dice lo siguiente: oleaje que genera el viento cuando empieza a soplar antes de alcanzar una gran intensidad. En algunas zonas del interior de Valencia y Castellón, próximas a Teruel, llaman así al viento del sureste. Se llama también marullo. Es decir, en este caso veis que sería un localismo, un término que en origen pues está por esas zonas que he comentado, ¿no? Valencia, Castellón, Teruel, por ahí es donde se suele utilizar. A continuación vendría marinada, vocablo usado por los catalonoparlantes de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana para referirse a la brisa de mar. La expresión hace alusión a la procedencia marítima del citado viento que sopla en sentido mar-tierra durante las horas diurnas. Por supuesto que en el diccionario pues viene la entrada brisa, brisa de mar, brisa costera, brisa de montaña y ahí pues se detalla bastante qué es la brisa, ¿no? A continuación vendría marismo, variante de maresía con la que se refieren en Málaga al olor a mar. Aquí si está José María conectado pues quizá nos pueda comentar si él usa marismo allí en Málaga. Marullo, olas que levanta el viento, también se emplea para referirse a una ola grande. Marzá, forma vulgar de marzada, referido al mes de marzo, y viene a continuación, marzada, en algunas zonas de España llaman así, y aquí viene una pequeña sorpresa, a la granizada o al chubasco intenso. Alude explícitamente a los fuertes vientos y aguaceros propios del mes de marzo. También se emplea la variante marciada. Y termina la página con una entrada larga, que voy a empezar a leer, pero no la voy a leer entera, que es masa de aire.
en este caso, pues una entrada que pueda aparecer en muchísimos tratados de meteorología, en particular pues del capítulo de meteorología dinámica o dinámica atmosférica. Masa de aire. Volumen extenso de aire cuyas propiedades físicas son aproximadamente homogéneas, sin grandes diferencias de temperatura y humedad en cualquier plano horizontal que se considere. Las masas de aire cubren áreas de varios millones de kilómetros cuadrados de extensión, teniendo unas dimensiones horizontales del orden del millar de kilómetros y unos espesores de entre 3 y 5 kilómetros. Su homogeneidad es consecuencia del tiempo prolongado que permanecen estáticas sobre una región terrestre, zona o región fuente, sobre la que persiste un anticiclón, de manera que el aire va adquiriendo unas características propias. Seguiría todavía un poco más la entrada. Bueno, yo creo que también con esta página he podido ilustrar un poco pues lo que estoy comentando, ¿no? Pues cómo puede haber de repente pasar de un localismo a un término de una definición más formal meteorológica, una expresión muy local, etcétera. Muy bien, pues muchas gracias y ahora abrimos la cámara y el micro a los asistentes para que puedan plantear sus preguntas. Mientras tanto, te voy a hacer yo una. Sí. El diccionario de la Real Academia Española. Ahí hay variedad de definiciones, algunas raras que desde el punto de vista técnico no nos parecen precisas o son anticuadas o son... ¿Qué te parece revisar todo eso? Los términos meteorológicos, climáticos que aparecen en el diccionario y la incorporación de otros términos que por supuesto no están en el diccionario, pero que cada vez sería más necesario incorporarlos. ¿Podrías comentar un poco sobre estas cuestiones? Sí, por supuesto, absolutamente. Yo muy de acuerdo contigo, Ernesto. Esto es algo que se ha intentado hacer y yo creo que quizá algunos de vosotros lo conocéis. En mi primera etapa en la junta directiva de la AME, no en esta última, que estaba José Antonio Maldonado, Sí. y me acuerdo que con José Antonio pues se presentó un documento para que los académicos que, que tienen formación científica que hay dentro de la Real Academia Española, pues pudieran presentar en la comisión pertinente esos términos a revisión para que realmente se cambiaran una serie de términos, al menos unos cuantos, no todos los que hay, porque a todos los que estamos metidos en este mundo nos chirría muchísimo muchas definiciones que hay ahí, ¿no? Son básicamente incorrectas y mal redactadas, ¿no? Bueno, pues eso quedó un poco en un cajón. Y de hecho se creó hasta un grupo de trabajo en el que yo participé para intentar, pues bueno, ya reducirlo, no ser ambicioso, decir, venga, 40 términos, no, vamos a proponer 8, pero esos 8, que eso vaya adelante y que al final veamos esos cambios en el diccionario. Y no, eso no se ha conseguido. Yo no sé realmente cuáles son los canales que habría que utilizar para volver a intentarlo, pero tener una cierta garantía de que al final se puede conseguir, ¿no? Pero está claro que me imagino que lo que pasa con los términos de meteorología en el DRAE, pasará con términos de otras disciplinas científicas de manera similar. Es decir, si al final no ha habido un especialista que ha estado coordinando la introducción de esos términos ahí, pues se arrastran errores desde probablemente muchos años, y aunque a veces se revisan los términos y se ajustan, pero no se va, digamos, al núcleo principal de la entrada o de la definición, que es donde muchas veces reside el fallo, ¿no? Y para eso, pues hace falta, lógicamente, pues que haya profesionales que trabajamos en estos temas, ¿no? O bien desde el ámbito oficial en AEMET, en este caso, o fuera, pero que estamos muy metidos en el mundo de la terminología meteorológica, climática. Ahora hay mucha gente trabajando en clima y en cambio climático, pues esa gente, por supuesto, que tiene que poder aportar una definición buena de clima, una definición buena de cambio climático, y seguramente que no están ahí ahora mismo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Supongo que es esencial, como has dicho, que entre los académicos haya uno que tire del asunto, porque si no, yo me acuerdo de aquella iniciativa, creo que había un académico que tiraba, pero parece ser que no tiró lo suficiente, que era Arturo Pérez Reverte. Me acuerdo haberlo comentado
con Sí, José Antonio Maldonado. Muy bien, pasamos a Rafa Requena. Adelante, Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Miguel? hola, muy bien, Rafa, encantado de verte. Pues nada, quería hacer simplemente un comentario porque estaba, bueno, mientras has estado hablando, tenía en mi mano la edición, la que yo tengo, que es la de tapa dura que me dedicaste, Mm. que tiene, pues eso, unas 100 páginas menos que la actual, ¿no? Y entonces, bueno, pues en parte eso puede estar debido, lógicamente, a si tiene 200 entradas nuevas, ¿no? Pues que sea ese el motivo, pero también he comprobado con los dos ejemplos que has visto, que has puesto, que ocupa menos, o sea, menos espacio en la edición antigua que la anterior. Por ejemplo, no sé, esta última que has hecho, ¿no? De mareta, marinada, marzá, masa de aire, ¿no? Pues son 4 términos en una página, ¿no? Y en la edición, la primera edición, pues Ujú. aparecían como 8 o 9 términos en una misma página. Y encima, además, había más ilustraciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que hayan salido 100 páginas? Me ha extrañado, ¿no? Que haya salido más páginas en la edición nueva. Bueno, no me ha extrañado respecto a que haya más entradas, ¿no? Pero sin embargo, que ocupen menos. O sea, en una Bueno, misma página aparecen 4 términos en la edición esta actual y en la anterior aparecían 8 o 9, ¿no? claro, a ver, por un lado, hay aquí dos o tres cosas. Por un lado, bueno, la diferencia son más de 200 páginas de diferencia entre, o sea, Ah, este se ha ido casi a 600 y 600. y Vale, la vale. primera son 440, es decir, que no son Vale, 100. vale. Luego, por otro lado, el formato, claro, ajustarlo a un tamaño de página mucho más pequeño, pues al final la letra se ha reducido porque Vale, si no se iba todavía más, pero vale. digamos que no hay magia por ningún lado. Es decir, al final se ha cogido, digamos, el texto bruto de la primera edición, se ha pasado a este formato, se han revisado los términos, se han modificado 30, 40 entradas que os he comentado al principio y se han introducido las nuevas. Al quitar Ajá. ilustraciones y quitar los cuadros de texto, pues al final queda así, ¿eh? Pero bueno, era un trabajo que había que hacer porque es un formato muy diferente al libro que tienes, el de la primera edición, lógicamente, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene su sentido, un libro de bolsillo, pues es lo que es. Es un libro que puedes llevarte en un viaje o de vacaciones, pero ya cuesta más llevarte, conocer la meteorología en Sí. la mochila, ¿no? Ujú. Pues muy Muy bien. bien. Pues enhorabuena. Muchas Gracias, Rafa. gracias. Te voy a preguntar yo otra cuestión. Sí. Términos técnicos. La mayoría de los términos que aparecen, pues describen meteoros, describen nubes, sobre todo son términos ligados al mundo de la observación. Mm. Pero he visto que también hay muchos términos técnicos o algunos. ¿Hasta dónde has llegado con los términos técnicos? Por ejemplo, en el mundo de los modelos hay una colección de términos que se usan habitualmente. Cuando son muy técnicos, y lo comentábamos antes de empezar, muchas veces acabamos usando todos el término original inglés, entre otras cosas porque no está una traducción acuñada. Ya no es solo cuestión de tener un diccionario de conceptos, sino de acuñar un término en español. Eh, Eso es. entonces, quería que comentases. Yo, por ejemplo, he estado mirando y he visto muchos, pero ha habido otros que no he visto. Por ejemplo, estaba buscando el término que en clima se usa mucho, tipping point. Mm, Que para empezar la traducción en castellano no está muy clara. No, mm. no está muy clara y yo mismo uso dos o tres variantes, pero al Sí, final tienes que irte al sí. término inglés. Eh, que, que al final cuando hablas con especialistas, Mm, si usas el término español, no, da la impresión de que no estamos hablando de lo mismo. Entonces, correcto. ¿podrías comentar un Sí, poco esta bueno, cuestión de los a términos ver, técnicos? por un lado, el libro trae al final una bibliografía que ha sido Sí, la base de mi trabajo, que es ver lo que había publicado de diferentes léxicos o diccionarios
previos. Evidentemente que no, o al menos yo no he localizado un diccionario. Lo primero porque es muy complicado ahora mismo sacar un diccionario de todo relacionado con cambio climático cuando es algo tan dinámico y tan rápido que vemos que cada 2 o 3 años hay ya expresiones nuevas que empiezan a usarse, ¿no? Entonces eso es complicado, pero sí que hay léxicos o en obras ya que aparecen al final glosarios que a mí me han servido, ¿no? Para ver un poco por dónde ponía el tope, ¿no? Lo que comentabas de los tipping points, que fue una expresión que sí que estuve en su día valorando, al final no la introduje, se podía haber puesto punto de no retorno, que también se suele traducir así, porque no es tan puramente meteorológica, porque los tipping points no solamente son, digamos, cambios que se pueden producir o en cadena en procesos meteorológicos, sino en otra serie de procesos, o al menos creo, ¿no? Sí, Entonces sí, era complicado integrarlo en sí. el diccionario porque no vi que era puramente climático, ¿no? O Ujú. bueno, o atmosférico, por definirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, en algunos casos, eh, ¿cuál ha sido el criterio? Pues cuando pero esto es muy particular o personal, cuando yo he visto que una expresión empieza ya a usarse más, por ejemplo, antes os he puesto el ejemplo de calentamiento súbito estratosférico, es posible que algo que suena así, igual que ciclogénesis explosiva, pues bueno, también ha llamado la atención de los medios y ahora pues rápidamente lo lees en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, de alguna manera pues son expresiones que al final están un poco por ahí circulando y tiene su sentido que aparezcan integradas en el diccionario. Si ya son muy técnicas las expresiones, como bien dices tú, pues muchos términos van a ser anglosajones sin traducción todavía. Quizá en algún momento la OMM, pues en alguna de sus publicaciones muy técnicas, pues saca una versión en castellano y ya sabemos que hay incluso pues equipos de traductores que pueden hacer un trabajo ahí de traducción, pero eso lleva mucho tiempo. Es decir, que hasta que veamos a lo mejor algunas de esas expresiones muy técnicas ya en español asentadas y usándose mucho, pues pasarán muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente que se habrán quedado muchas cosas fuera. He llegado hasta donde he podido, hasta donde yo también me sé defender, porque, bueno, yo, por ejemplo, pues en tu caso, Ernesto, que tú al final te has especializado mucho en modelización numérica y tú pues te mueves como pez en el agua en ese mundo y sigues estando muy al día de muchas cosas. Y probablemente tú hubieras aportado, pues, de esa parte bastante más de lo que yo he podido aportar, que son una serie de definiciones o entradas que considero básicas y que pensaba que tenían que estar ahí, ¿no? Pero bueno, digamos que no hay un criterio único a la hora de poner un límite a términos de un tipo o de otro. Es mucho más sencillo también en un diccionario de esta naturaleza, pues que haya muchas más cosas de lo que os he comentado antes, de nubes, de vientos, de cosas así o fenómenos, meteoros, que algo ya muy específico de cambio climático o de modelos o de este tipo de cosas, Ujú. ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues Mm. mientras esperamos que alguien intervenga, voy a plantearte otra. Vale. Eh, sobre el contorno del libro. Ujú. He visto que has incluido muchos términos locales. Locales, así en una primera exploración, términos pues asociados a meteoros, vientos. He visto pues zonas más representadas, que no sé si son más representadas porque son zonas que conoces mejor o porque tienen más términos locales. Luego, términos que fundamentalmente se refieren a localismos en España y menos en Iberoamérica. ¿Podías comentar un poco de, digamos, dónde has puesto el contorno del libro? Porque si Sí. no, este libro tiene 500 y pico páginas, pero podía tener fácilmente el doble, el triple o 10 veces más, vamos, porque los Sí, términos locales, eso es una fuente interminable. sí, efectivamente. Es como plantearse hacer un libro de refranes meteorológicos. Pues bueno, al final pues tienes que poner un límite porque hay miles, ¿no? Pues con esto pasa algo parecido, efectivamente. A ver, por un lado, yo me fui percatando que no hay una distribución igual de localismos en cuanto a riqueza y variedad por toda la geografía española. Por ejemplo, hay mucha riqueza que, por otro lado, es lógico en términos relacionados con lluvia o con niebla en lo que es la España verde o el área cantábrica y Galicia,
que no encuentras en otras zonas de España por razones obvias, porque no es un fenómeno o un meteoro tan frecuente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es normal que se introduzcan muchos más localismos de Cantabria, de Asturias o de Galicia relacionados con lluvia o con niebla, como digo, que de otras regiones españolas, que hay algunos, pero no hay tantos, ¿no? Entonces, ahí ya encuentras diferencias de unas zonas o regiones a otras, ¿no? El tema de las palabras de América o los americanismos meteorológicos, que los hay, bueno, yo conozco alguno y alguno introducido. Yo estuve hace años, por ejemplo, en México, y al final estar allí varias veces, pues te vas quedando con algunos de ellos o los apuntas, pero era inviable hacer algo exhaustivo, porque es inabordable, como bien dices. Solo en un país tipo Argentina, México, Chile, pues puedes, si te pones a buscar, puedes encontrar centenares de términos y tendrías que integrarlos ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues he ido un poco he introducido los que pienso que aunque sean regionales o de allí de América, pero pueden tener un interés. Creo que tengo una entrada dedicada al pampero, ¿no? Porque es un viento como muy característico regional que afecta una zona amplia del extremo sur de Argentina. En fin, algunos de esos términos sí que están introducidos, pero no al nivel de detalle de los localismos que he introducido de España, Canarias y Baleares, ¿no? Y al final, pues he sido muy consciente desde el primer momento que me iba a dejar fuera muchos. He intentado también que los que tienen una una mayor representatividad o que se usan más estén, porque hay algunos que son muy locales, incluso a un nivel de una localidad o un municipio, que eso ocurre, y otros, pues bueno, tienen un ámbito de uso mayor, ¿no? Por ejemplo, orvallo. Pues el orvallo no es algo de una zona concreta de Asturias, es en general en Asturias, en Galicia se usa con diferentes grafías, que también lo introduzco en el diccionario. Es decir, que a veces son términos locales que no están muy ceñidos a una zona muy pequeña, pero sí a una zona en concreto por las características, sobre todo climáticas, que tiene, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que vamos a terminar ya, a no ser que haya alguna pregunta. Solemos tener Muy bien. como extensión aproximadamente 1 hora, estamos a punto de llegar. Antes de despedirnos, me gustaría anunciar que el 29 de enero, el jueves que viene, tenemos una charla del aula Francisco Morán que dará Íñigo Gómara de la Universidad de Valladolid sobre servicios climáticos en agricultura y pesca, de aquí a una semana. Y nada más, muchas gracias, José Miguel. Estoy seguro que esto ha interesado mucho a los que han participado en directo y sobre todo los que lo verán después en nuestro canal de YouTube, que suelen ser la mayoría. Encarna está levantando la mano, no sé Sí. si quiere intervenir. Una cosa antes de despedirnos. Disculpad, ha sido accidental. He querido dar a otro icono. Disculpad. Vale. Aprovecho y ya simplemente, te felicito, José Miguel. Gracias, disculpadme. Muchas gracias. Bueno, pues nada Ernesto, más. Pues muchísimas gracias, como te he dicho al principio, por invitarme y nada, de nuevo darme la oportunidad de dar a conocer uno de mis libros y nada, nos veremos muy pronto en Málaga en las jornadas del AME, que ya están allí ahí a nos punto. veremos todos. Muy bien. Venga, allí estaremos, sí. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. A todos, gracias. Hasta luego, adiós. Adiós.